TLB1, toda la verdad primero, transmitiendo nuevamente por videollamada desde Valencia, España, y en contacto con Buenos Aires, Argentina. Nos recibe Matías Armini, gran camarada nacionalista, como corresponde, por supuesto. Gracias, Matías, por recibir a TLB1 en tu casa. Gracias a vos, Carlitos. ¿Cómo andás, viejo? Bien, bien, por suerte, Matías. Aquí estamos con que proponemos para TLB1, creemos que un programa más que original, haciendo confluir literatura, revisionismo histórico, el escenario nada menos que de la Segunda Guerra Mundial, y a un protagonista que es un escritor europeo, soldado de la Segunda Guerra Mundial, nada menos que en los frentes más complicados, y devenido en un prolífico y famoso escritor de temas relativos justamente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Matías, te convocamos sabiendo que sos conocedor tanto de la figura de Sven Hassel como de la obra, y bueno, para romper el hielo te pedimos una pequeña reseña acerca de este personaje, Sven Hassel. Personaje, se podría decir ya desde el vamos, porque, bueno, es un seudónimo, evidentemente, de este muchacho, de apellido Pedersen, danés, por cierto. Hay una biografía prohibida de este hombre. Sí, hay un periodista europeo que, bueno, en un momento cuando se hizo conocido por la obra literaria, aparentemente, bueno, se puso a investigarlo y decía que era un fabulador, un chantapúfio, que no estuvo en todos los escenarios, que tenía un pasado de alcahuete, colaboracionista de la policía danesa, en fin. Esto por un lado, lo que es en los sitios en los sitios de internet, buscando recortes periodísticos, pude reconstruir en los años, es que, bueno, este hombre nació como dije, en Dinamarca, poco antes de ser adulto se enroló en la marina mercante, anduvo dando vueltas por el mundo un corto tiempo, y salió para entrar al ejército en Alemania, pero bueno, se tenía que nacionalizar, y bueno, supuestamente estuvo en un regimiento de tanques, participó supuestamente en la invasión a Polonia, y en un momento aparentemente desertó, lo agarraron, sí. O sea, lo capturaron, y previo a ejecutarlo, en algún punto hubo una situación legal en la que le ofrecían le ofrecían rehabilitarse, digamos, en un batallón de castigo, digamos. Batallón de castigo es lo que hacen las tareas más de porquería de la guerra, o sea, desactivar minas, desactivar bombas que no explotan, recoger cadáveres, o sea, todo ordenar, o sea, estar en los peores lugares, primera línea, en fin, un régimen bastante complicado, ¿no es cierto? Bueno, resulta que este muchacho termina la guerra, él terminó también con unas secuelas físicas, en la vista, por ejemplo. Él dice que el contacto permanente con la nieve sin anteojos de sol, por ejemplo, le dañó la vista, entonces por eso casi todas las fotos que se conocen del tipo ya en la época de escritor son casi todas con lentes oscuros, lo que le da un aspecto, no sé, de espía secreto, de misterio también a su persona. Y bueno, el tema es que cuando escribe el primer libro, alrededor de los 50, primeros años de la década del 50, realmente el tipo la pegó, porque tenía un estilo literario rápido de leer, qué sé yo, ameno, humorístico, si bien es con humor negro, realmente es lo que sobra, humor negro, pero también es profundamente antibelicista el contenido, a pesar de que el tipo es capaz de describirte una situación re turbia, re dramática, y
lo hace de una manera que incluso te puede causar gracia. Así que bueno, y con el tiempo escribió un primer libro en el que, como no pensó que iba a tener ningún éxito, lo escribió más como para desahogarse, digamos, contar sus experiencias reales o no, por ahí algunas las escuchó, algunas las vivió, otras las inventó. Y bueno, y con eso logró un primer libro que la pegó, pero en este primer libro contaba la historia de principio a fin, más o menos, o sea que llegando al final del primer libro, muchos de los personajes mueren, digamos. ¿Cómo se Al final llamaba? de la guerra queda él. ¿Cómo se llamaba este primer título, Matías? El primer título, La Legión de los Condenados. La Ah, Legión vale. en español, ¿no? En danés creo que, bueno, no me animaría a pronunciarlo en danés. No hace falta. Pero no. Pero en España, La Legión de los Condenados. Pero lo tengo justamente acá, una copia, fíjate las hojas amarillas, está viejito. Sí. Este fue el primero. Y bueno, entonces, claro, termina muriendo todos. Y entonces no le quedó otra, digamos, que para seguir sacando libros, porque en total son unos 14 libros que escribió entre los 50 y los 80, unos 14 títulos en los que, bueno, los que lo reviven, aclara, mirá, yo ya, se murieron en el primero, pero bueno, hasta que se murieron pasaron un montón de cosas más, y bueno, los vuelve a incluir en toda la serie de libros que le sigue, ¿no? Pero a ver, Matías, hay como lo que él pretende mostrar, lo que se cree de él, lo que desconfían acerca de él. Entonces, ¿cuáles son las cosas ciertas que podemos afirmar acerca de Sven Hassel? Digamos, que fue soldado, no hay ninguna duda. Yo en lo personal, imagínate, buscando en internet uno duda de todo. Pienso que sí, que puede haber participado en su país. Lo que sí pienso que hizo es escribir los libros. O sea, esto queda claro de entrada que esto es literatura. No pretende ser... si bien es realista el relato, no lo considero verídico. El tipo es muy bueno pintando situaciones sociales de la época, ¿no? Del pueblo, del ejército, de la sociedad de la época, de las rivalidades que venían de toda la vida en Europa. Si fue soldado, puede ser. Sé que tenía ¿cómo se dice? Un hobby de coleccionar uniformes. Y este periodista que lo denunciaba justamente comentaba que el tipo durante la guerra era supuestamente un loquito que salió uniformado a parar a la gente, qué sé yo. O sea que coleccionaba uniformes se sabe también porque, bueno, he leído de gente que ha ido a la casa por diferentes motivos y tenía una colección. Incluso cuando murió en el 2012, un par de años después, pescando en internet, leí la noticia de que la familia le había regalado todo al diablo. O sea, nada, sacame todo esto de acá que voy para el lugar. Puede ser, puede que no sé, no me consta. Son todos apuntes que fui recogiendo modo random, digamos, ¿no? Que nunca se prestaba a hablar de sí mismo, a dar lugar a reportajes donde pudieran poner en riesgo supuestamente la veracidad de haber sido un soldado alemán. O dicho de otra manera, hay Mira, en internet hay fotos del tipo supuestamente con el uniforme puesto. Veo un muchacho joven de ojos claros con el casco puesto, que bueno, el casco, los ojos, y no te podría decir, son una foto vieja, la comparás con una foto de los 50, 60, que el tipo está con los anteojos puestos. Y qué sé yo, hay páginas hay fotos que supuestamente se lo ven uniformado, pero no soy un historiador, no soy un... te puedo decir lo que vi en tal o cual página buscando información, pero y no me considero un investigador. Tenemos una serie de 14 libros. 14 en total, y hay un 15avo, un libro número 15 porque este hombre murió en el 2012, y si no me equivoco, el último libro que había escrito había sido a fines de los 80.
que ya decaía un poco el estilo también, más Claro. ahogado. Pero bueno, hay un supuesto libro 15 que se llamaría La Gloriosa Derrota, que La Gloriosa Derrota, sí, traducido al español, no sé cómo será en el idioma original, que supuestamente estaba, lo último que leí era un año o dos, era que estaba por ser impreso, pero en danés. No vi que haya ningún proyecto de traducirlo y de publicarlo. Esta colección de libros la editó Plaza y Janés, casi siempre. Sí. Tengo algunas otras ediciones, porque las fui comprando todas a lo largo de los años en ferias de acá de libros de usados, Avenida Corrientes, Avenida de Mayo, ferias de fines de semana en las plazas, revolviendo. Y hay de diferentes versiones, tapa dura, tapa económicas, se encuentran, revolviendo se encuentran algunos todavía. Y también por suerte existen bueno, está el formato PDF también que bueno, hubo dos títulos que me tuve que dar por vencido que no los conseguía, pasaban los años y no aparecían y bueno, los tuve que mandar a imprimir porque bueno, los quería tener de alguna manera para leer en forma física también. Ahora, Matías, entrando silenciosamente ya dentro del contenido de la obra de Sven Hassel, como, sí. como un regimiento en una invasión nocturna, digamos, tenemos una obra de 14 libros que recorren las 3 décadas. En líneas generales, ¿qué cosas se repiten y qué diferencias marcadas hay dentro de este juego de 14 libros de novela histórica? Por ahí la diferencia son los escenarios. Excepto en África, estuvieron en todos los frentes de Europa, supuestamente. Vamos de vuelta porque las fechas no dan. El tipo no puede haber estado en tantos lugares toda la guerra. O sea, está bien que había desplazamiento y todo, pero bueno, en ese sentido falla un poco. También fallan en la parte, por ejemplo, si bien hubo un 27 blindado, no era un regimiento disciplinario. O sea, es, vamos a decir, una licencia editorial, qué sé yo. Después, algo más iba a comentar. Los tanques, supuestamente en las historias relata que manejaban tanques Tigre, que era la máquina más sofisticada de la época. Y bueno, cuesta un poco creer que le dieran ese tipo de máquina a soldados disciplinarios, ¿no? Claro. Que es otra cosa. En ese sentido, bueno, pero bueno, yo no me pongo a ver si es real o no, me meto en la historia y uno se compenetra de la época, porque el tipo describe muy bien la época, la cultura alemana, sobre todo también, que es una gente muy dada a la disciplina, ¿no? A que le digan qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, bueno, es la idiosincrasia de ellos, funcionan así, y bueno, pero bueno, a él como danés también le llama la atención la forma de ser, ¿no? De esta gente, y sobre todo en esta época de la historia que le tocó vivir. Época bravísima, la verdad. Ahora, Matías, Ben Hassel se encontró en un duro escenario político, los dos grandes frentes, aliados y el eje, el frente interno Alemania-Rusia, después nada menos que el pequeño detalle que Hitler en un momento comienza a invadir todos los países vecinos, lo cual incluye también Dinamarca. Cada uno de esos detalles de fricción política, por llamarlo suavemente, ¿cómo lo muestran a él? ¿Como un, si se quiere, cronista neutro o en favor de una u otra cosa, de uno u otro frente? No, incluso en uno de los libros afirma haber sido prisionero de los rusos, por eso te digo, ¿viste? Prisionero y que lo largan de vuelta Los rusos, nada menos, sí. y que los rusos incluso lo trataron bien, le aplicaron un tratamiento correcto, qué sé yo. Pero así también da vuelta a la página y te cuenta de los rusos, de los cosacos, de la NKVD, las peores barbaridades, ¿viste? Pero lo mismo también te cuenta incluso ellos en su calidad de soldados penitenciarios, o sea, eran todos indeseables
políticos, estaban la mayoría por cuestiones políticas o criminales comunes, ¿viste? Eran toda una gente que incluso en varios capítulos ellos matan directamente a personajes de la SS o a oficiales incluso, los ejecutan por la espalda, o sea, unos antisociales importantes, pero bueno, en esa época ser antisocial servía. Necesitaban ese tipo de gente para hacer ese trabajo. Yo no lo justifico, ¿no? Que no quede que lo justifico ni nada parecido, pero era una época jodida y había que hacer cosas jodidas para salir adelante un poco, para sobrevivir, como sea, qué sé yo. Es fácil hablarlo acá sentado en el living de casa, pero era otra época, otras costumbres y nuestra situación. Y Matías, yendo ya a los tópicos de cada relato de Sven Hassel, en general daba vueltas en relación al día a día del soldado. No, hay de todo. Hay recreaciones de batallas, hay recreaciones del día a día, hay muchísimas historias como dicen ustedes, de burdel, de puterío en los frentes. De eso hay una porción generosa de ese tipo de historias. Están las historias hay un personaje que se llama Porta, que el tipo es un avivado bárbaro, en el sentido de que es aprovechador, es rápido para los negocios, mercado negro a full, y bueno. Este Porta muchas veces se va por las ramas explicando historias, justamente, que no tienen nada que ver con la guerra. O sea, historias absurdas de la sociedad alemana de la época, ¿no? De cómo había cambiado la sociedad con el ascenso de Hitler, digamos, y planteaba situaciones muchas veces ridículas, pero posiblemente ridículas, pero posibles, de la sociedad, de la gente, de la gente de su pueblo, de historias previas a la guerra, o sea, no se detiene solo en eso. Y bueno, y después hay una galería de personajes secundarios que, bueno, que todos aportan su parte. Hay uno dentro del grupo que no se entiende cómo terminó ahí, porque el tipo es un nazi fanático, soldado ejemplar, o sea, no se despeina nunca, siempre con la bota brillante, nazi fanático, y bueno, lo odian todos en ese grupo, digamos. Para aclarar un punto en particular, nos hablás como de una especie de personaje secundario importante y recurrente en la obra de Sven Hassel. Porta, o sea, ¿él habla como un coprotagonista o es siempre Sven Hassel quien retrata a Porta en tercera persona? Me explico, aclarar ese punto. Max Plan Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Hola, soy Luis Piccinali, realizador de cine, televisión y contenidos para web. Algunos me conocerán por mi trabajo en la campaña Provida con Faro Films o por algunos de los spots de los candidatos celestes.
Vivimos un momento global muy complejo y para poder adaptarnos es necesario que nos preparemos. Hoy en día la comunicación que más impacta es la audiovisual, pero para que nuestro mensaje llegue debe ser claro, corto y sobre todo muy atractivo. Para esto es fundamental la edición, la buena edición. Existen muchos programas de edición de video, pero según mi experiencia, el Adobe Premiere es el mejor. Adobe Premiere es el principal software utilizado para publicidad, cine y contenido web. Su versatilidad, la cantidad de herramientas que ofrece y su perfecta integración con otros programas de Adobe como Photoshop y After Effects te permite crear un contenido de altísima calidad en un entorno muy ágil. En este curso de introducción al Adobe Premiere te voy a enseñar paso a paso cómo editar tus videos. Descubriremos las herramientas necesarias para poder montar video y sonido. Aprenderemos a importar archivos, crear secuencias, trabajar con diferentes capas de imagen y audio y por último aprenderás a exportar tu video en el formato más apto para tu red social. No es necesario tener conocimientos previos, pero si manejas alguna de las otras aplicaciones de Adobe te va a ser más sencillo. Solo necesitas una computadora y muchísimas ganas de crear. Este curso online está orientado a emprendedores, freelancers y a cualquier tipo de persona que quiera crear sus propias piezas audiovisuales con excelentes resultados. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. No, sí, el escritor relata en primera persona. Sí. Él está en un grupo de, bueno, como dije, de inadaptados. Por distintos motivos cayeron en este grupo. Y bueno, hay unos personajes que aparecen en prácticamente todos los libros, que es un staff fijo, vamos a decir, y otros que, bueno, que van muriendo o que tienen apariciones esporádicas, ¿no? Es un grupo de gente con distintas historias, cada uno tiene una característica en especial que convierte al grupo en una, como decimos acá, en una bolsa de gatos permanente. Están los conflictos ya del solo hecho de estar en una situación de guerra, más la convivencia forzada, el peligro, toda la situación mundial, bueno, hace que interactúen de diferentes maneras, ¿no? En un momento pueden estar matándose entre ellos y dejar todo para ir a socorrer a otros. Destaca mucho el sentimiento de camaradería entre ellos, ¿no? Porque en definitiva ellos no es que pelean ni por Alemania, ni por el nazismo, están más allá de eso. Ellos llegaron a un punto de convivencia en el que ellos están ahí nada más que para no faltarle a su camarada, vamos a decir,
¿no? Se crea ese lazo superior a la amistad, ¿no? Que se define como la camaradería entre los militares. Así que, con respecto a de qué tratan las historias, trata de todo. Hay, por supuesto, que mucha acción en primera línea, en la que literalmente chorrea sangre de las páginas. El tipo es muy, muy descriptivo, muy, muy brutal por ahí, por decir algunas cosas. Pero bueno, es que precisamente está hablando de cosas complicadas, ¿no? De situaciones que se pueden presentar en un conflicto. Pero no se trata tan solo de acción y de balas y de tiros, sino que también hay muchas historias paralelas, historias de tipo social, no necesariamente con militares, sino ambientadas en un país militarizado, ¿no? Se muestra cómo cambió lo que era la sociedad antes de los 30 y después de los 30, ¿no? Las costumbres, los usos. Y bueno, y en todas estas historias hay situaciones que pueden parecer disparatadas, pero dentro de lo disparatado creo que ya lo dije, es posible, ¿no? Ahora, Matías... Más allá de que sean verdad o no, es literatura. Matías, vemos que Sven Hassel fue como el gran suceso de la novela histórica, en principio, bueno, quizás vemos como una combinación entre novela histórica y crónica personal, y fantasía personal. ¿Cuál crees vos que fue el gancho más importante para la mayoría de los lectores de Sven Hassel, para con su obra, y cuál es tu gancho más importante con él y con sus relatos? Perdón que te interrumpa. A mí lo que me pasó de entrada es que lo encontré de casualidad en la casa de un amigo, me puse a ojearlo y cuando me quise dar cuenta me había leído 2 capítulos de un tirón. O sea, es atrapante el estilo que tiene el tipo, ¿no? Para escribir. En su momento la pegó porque fue uno de los primeros escritores que publicó sobre el tema Segunda Guerra Mundial, pero desde la perspectiva alemana, ¿no? Eso lo hizo novedoso, porque habrá habido cantidad de relatos, o sea, muchísima gente pasó por la guerra, escribió sus memorias, y bueno, no es nada novedoso lo del tipo. Pero es novedoso en el sentido de que fue el primero que escribió desde la perspectiva alemana y que tuvo un éxito editorial, porque el tipo, aunque no nos guste, aunque a alguno no le guste, ha vendido millones. Ha vendido millones en muchos idiomas. Y al día de hoy se siguen reimprimiendo. Si bien por ahí no hay un mercado masivo para ese producto, pero sigue habiendo impresiones en países de Europa del Norte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo, Matías, puedo testimoniar que en una pequeña ciudad de la provincia de Valencia en la que me encuentro, tuve la situación de encontrarme con esto. Ah, mira. Es una de las ediciones económicas, esa. Por lo cual te había comentado. Sí. Es la misma que tengo yo, mira. Porque justamente en este momento no estoy en Valencia ciudad, me tomó la cuarentena en una ciudad no demasiado lejana a Valencia capital, y me llamó la atención en un mercado municipal en el que había libros a disposición de la gente, a cambio de una pequeña donación, encontrarme con el general SS, y por mi parte es lo poco que tengo para contar acerca de él. Pero bueno, Matías, continuamos con vos, que sos conocedor de toda la obra de Sven Hassel, con la siguiente inquietud. Personajes de estos indudablemente reales, Hitler, Stalin, Churchill, Truman, ¿forman parte de la vida de la obra de Sven Hassel? ¿De la manera que fuere? Ahí me recuerdo un capítulo en particular que hacía mención, creo que al final del primer libro, si no me equivoco, que hacía mención de que Hitler aparecía en el frente, digamos, la retaguardia donde estaban formados, y aparecía para saludar a las tropas, y bueno, y lo presentaba de una manera como que despectiva, ¿no? Por supuesto, porque ante todo lo considera un personaje ridículo a Hitler, ¿no? Pero recuerdo que más o menos hacía mención de que
en el saludo había saludado al regimiento equivocado y nadie se atrevió a hacérselo notar, y que cuando se fue había uno que decía, me acuerdo, la verdad que el Führer parece un payaso. Sí, parece un payaso. Eso, bueno, literariamente es un supuesto encuentro que habrán tenido, eligió esa forma de contar la historia. Y puede pasar muchas veces también que relate situaciones en las que Hitler habrá hecho algún trámite con algún subalterno o diferentes personajes del partido. O sea, crea una escena con los personajes, crea los diálogos, lo hace de una manera creíble. Por lo menos, aparte, no pidamos tampoco excelencia, digamos. Son libros para pasar el rato, son entretenimiento, pero tienen un trasfondo histórico que, bueno, que les da una atmósfera que por ahí en otros relatos, en otros autores bélicos no encuentran. Por ahí son más técnicos unos, o más detallados otros, pero esto es una mezcla de varias cosas, de realidad, de inventiva, de todo, hay de todo, hay una mezcla de estilos. Y Matías, referencias a Stalin, o al comunismo, o al soldado ruso, a los ingleses, a los norteamericanos. Por supuesto, bueno, de los rusos realmente hablan más que bien, los lidian en todo sentido, saben que son duros en serio, saben que son muchos, los tienen en alta estima, pero lo mismo se podría decir de los ingleses, no así de los italianos, que los tienen en bastante mala estima. Pero sí, pasan realmente por todos los frentes, finlandeses, con cosacos, Mira, con respecto a Hitler, a Stalin, a las personalidades, o sea, habla mal de todos, o sea, los tiene a todos como que son... Bueno, en diferentes libros se van encontrando con diferentes ejércitos. Por ejemplo, hay uno que transcurre en Francia, Liquidad París se llama, en la que ellos, bueno, iban a tomar parte en la supuesta demolición final de París, que al final no se produjo. Contra los americanos se enfrentan en otro libro que está ubicado en la batalla de Montecassino, que manifiesta haberse enfrentado a tropas americanas de origen japonés e incluso indios, que ahora estos últimos tiempos se hablaba mucho de los indios navajos que transmitían en el código de ellos, ¿no? Que para los europeos eran indescifrables. Los alemanes no sabían por dónde entrarle. El enigma era justamente de los alemanes. Entendí al revés, ¿eh? También se ha escrito mucho sobre el enigma. Incluso en esa novela los alemanes tenían un comandante que era un desertor americano. Y bueno, esto lo llevaba a situaciones bastante cómicas en su momento. El tipo quería vengarse de los compañeros anteriores y mandaba a hacer misiones fuera de lugar, sin autorización, en fin. Bastante crudo también. Pero bueno, también hay otra serie de personajes que le agregan. Hay un personaje que en un libro anterior era guardia cárcel y justo lo castigan y lo mandan al batallón de ellos. Y lo vuelven loco. Así que sí, se enfrentan en bastantes territorios, excepto en el norte de África, como dije antes, que bueno, cuento en uno de los libros que cuando los estaban trasladando naufraga el barco y bueno, los rescatan, o sea, uno puede creerlo, no, qué sé yo, pero es una buena historia, en todo caso. Matías, para cerrar un poco este punto, creemos que no menos importante de la verosimilitud de los relatos de Hassel, ¿vos crees que el promedio de los lectores tiende a pensar como vos? Es decir, en definitiva, no está tan claro que fue soldado, parece que sí, pero que haya vivido todo lo que vivió, que haya combinado crónica con fantasía, que sea más fantasía que crónica. ¿Vos qué crees que piensa la media de los lectores de Sven Hassel?
No, inicialmente yo también la primera vez que lo leí dije, uy, qué loco este tipo, las cosas que vivió, pero una vez que ya vas leyendo todo y razonás un poco, sí, las cuentas no dan y no me lo puedo tomar como verídico, pero, pero sí como realista, como un retrato de una época, ¿no? La vida de Sven Hassel, fuera de su tarea de escritor, en un momento transcurrió por Barcelona. ¿Eso fue, qué fue, el último momento de su vida? Claro, tengo entendido que, bueno, cuando saltó este periodista a desenmascararlo, vamos a decir, a aportar datos biográficos que no coincidían, se ve que en algún momento surgió la posibilidad de instalarse en Barcelona y, y ahí, bueno, consiguió publicar su primer libro, que como te dije antes, un boom editorial, y con los años fue escribiendo el resto, pero ya también instalado en una comunidad medio, vamos a decir, de incógnito, qué sé yo, nombre eh, no era muy notorio, se hizo notorio después eh, del éxito literario, pero tampoco era una cosa de tener paparazzis en la puerta, ni nada de eso. Así que, y bueno, en un momento le surgió también para hacer una película con uno de sus libros, pero fue una película que, si bien en los comienzos prometía ser interesante porque tenía un par de actores conocidos, estaba David Carradine y Oliver Reed, haciendo papeles menores, pero bueno, dándole un toque de Hollywood a la producción, que era una producción por demás bastante precaria. Había incluso tanques que se grabó en Yugoslavia, que veo la película, pero los tanques eran modelos de otra época, no me acuerdo si eran modelos checos, o sea, Mm. tampoco era muy realista la película. Incluso el tono era equivocado, porque por momentos pasaba a pretender ser, no sé, cómica, más o menos, pero no daba el tono tampoco. O sea, a Hassel tengo entendido que tampoco le gustó el producto final. Por ahí, ahora si lo agarrara un productor, no te digo un Tarantino, pero algo más por ese lado, más con toda la producción que hay hoy en día, se podría hacer algo, pienso yo, que de primer nivel. Pero bueno, hay que condensar también 14 libros en una historia, es bastante imposible, así que, pero hay muchas situaciones y capítulos que podrían tranquilamente dar para no una, sino varias películas. Eso leí hace poco que se estaba queriendo lanzar en formato serie. Pero bueno, esto es un bolazo más de internet que puede darse o no. Pero creo que una productora inglesa estaba queriendo emitirlo en formato serie, que ahora está tan de moda, ¿no? Ahora, Matías, ¿esta película estaba referida a uno de los libros en particular o era un guionista que, digamos, No, la película se llamó en inglés Wheels of Terror, Las Ruedas del Terror, eh, que estaría basado en el libro, ahí tengo el machete, en el libro Los Panzers de la Muerte. Los Panzers de la Eh, Muerte? claro, es el tercero o el cuarto, si no me equivoco, que salió. Está basado básicamente en ese libro puntual. Este, pero te repito, el tono de algunas escenas ya pasa a ser casi. No se entiende si es una película bélica, una película cómica. No termina de ser ninguna de las dos. Matías, en su oportunidad, cuando le realizara el primer reportaje a Pedro Varela en 2017, le pregunté por Sven Hassel, a raíz de haber conocido a Sven Hassel, gracias a vos. Y él hablaba de, bueno, con cierto conocimiento de la obra, de que tuvo aparentemente un editor israelí. Sí, bueno, siendo Varela librero, ¿quién mejor que él para saberlo? Y sí, vi esa nota que le hiciste y me sorprendió el dato realmente. Puede ser, porque no olvidemos que el mensaje de fondo de Ben Hassel es antibelicista claramente y se refiere, digamos,
a las autoridades del gobierno de la época en tono despectivo, sin el cual no creo que hubiera tenido cabida en la industria editorial, más en esa época de Guerra Fría, qué sé yo, por ahí logró meter una cuña en ese espacio justamente con el discurso antibelicista de fondo, ¿no? Eso yo creo que le puede haber abierto, haberlo vuelto potable para el público, ¿no? Matías, entonces, concluyendo con esta más que entretenida y retratadora nota de época, tenemos con que un personaje nacido en Dinamarca, forma parte de regimientos alemanes, aparentemente como soldado voluntario, por indisciplina y hasta aquí, quién sabe, quizás por algún intento de deserción, es enviado a los llamados regimientos de castigo, y a lo largo de 14 libros, que abarcan varias décadas, retrata una combinación de crónicas con fantasías, con proyectar sus propias ideas acerca de la guerra de cada uno de sus personajes. Con mucha denuncia. Con mucha denuncia. Combina el humor, combina la ironía, un retrato realista y cruel de situaciones cotidianas de guerra. Y bueno, ¿qué podríamos decir para concluir este retrato de Sven Hassel y de su obra de novela histórica o de fantasía histórica acerca de la guerra? Bueno, este tipo ha hecho mucho ruido en esta época. Este libro que incluso yo leí la primera vez era del padre de un amigo que le habían quedado de su adolescencia. En una época se han vendido mucho por todo el mundo. Ahora sé que está viendo reediciones en español también. No toda la serie completa, por supuesto, pero... Y bueno, y lo que pasa es que también cada vez la gente lee menos y Sí. lo lee desde el teléfono, ¿no? También. Hay versiones en PDF para leer desde el teléfono. Incluso yo uso una aplicación que te lee los PDF en voz alta. Así que a veces te vengo manejando y en vez de escuchar la radio, escuchando pavadas, propaganda, pongo algún o algún otro libro que me interese. También van cambiando las formas de leer, de consumir, de comprar libros. Bueno, más ahora con esta dichosa cuarentena, ¿no? Está complicado. Pero un autor interesante, qué sé yo, una época interesante, rara, y ojalá que nunca se repita, pero bueno, no se sabe. Matías Armini, entonces gracias por recibir a TLB1 en tu casa de Buenos Aires. Nos despedimos desde aquí, desde Valencia, desde España, y esta va a ser nuevamente, más que original producción para nuestro canal, TLB1 de Buenos Aires, Argentina, toda la verdad primero. Gracias, Matías. Un abrazo, Carlos, saludos.